El día de hoy el mensaje se titula ¿Estamos de acuerdo? Acabamos de cantar que somos el pueblo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y por ahí en Amós, en el capítulo 3, en el verso 3 dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Por supuesto que no. Para que dos personas anden juntos, se requiere que haya el acuerdo de andar juntos. Y nosotros somos el pueblo de Dios. Y muchas veces, aunque somos el pueblo de Dios, pero no estamos de acuerdo. Y somos el pueblo de Dios, pero no estamos de acuerdo, y cada quien piensa una cosa y cada quien dice otra cosa, y enseñamos una cosa y enseñamos otra cosa, y entonces no hay acuerdo. Aún en la familia, entre esposos o entre padres e hijos, aún en la iglesia y muchas veces en el trabajo, no estamos de acuerdo. Sin embargo, acabamos de cantar que somos el pueblo de Dios, somos hijos de Dios. Y la pregunta es, ¿estamos de acuerdo? El Señor Jesús en Mateo, en el capítulo 18, en el verso 19, nos dice, 18-19, otra vez les digo que si dos de ustedes se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Aquí de qué nos está hablando? Nos está hablando acerca de un acuerdo entre dos personas para orar, para rogar, para pedir algo a Dios. Y dice que si dos nos pusiéramos de acuerdo. Y luego en Primera de Juan nos dice que cuando nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios, entonces tenemos la confianza y la seguridad de que Él nos va a dar lo que estamos pidiendo. Pero nosotros sabemos, porque nuestro Señor Jesucristo nos lo enseñó, sabemos que cuando dos nos reunimos en un mismo propósito, puede ser el esposo y la esposa, o puede ser la mamá con la hija, o puede ser la mamá con el hijo, o el papá con la esposa, o con el hijo, o con quien sea, pero dice aquí que si dos nos ponemos de acuerdo, entonces Dios nos va a escuchar. Lo vuelvo a leer, dice, si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por el Padre. Claro que aquí implica cualquier cosa que pidamos dentro de la voluntad de Dios. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la venida del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo descendió en el antiguo pacto, cuando Dios hablaba a través de sus profetas, el Espíritu Santo venía a la persona, al profeta, y el profeta hablaba de parte de Dios. Pero el Espíritu Santo no residía, no vivía permanentemente ni en el profeta ni en el pueblo en general. Entonces eran momentos de luz, momentos de iluminación, cuando el Espíritu venía al profeta y hablaba al pueblo. Y no todo el pueblo, ni todos tenían el privilegio de tener el Espíritu de Cristo, pero en el momento en que nuestro Señor Jesucristo, si ustedes lo recuerdan, Él murió por hablar las palabras de Dios. Él murió por presentar el mensaje de las buenas noticias de salvación. Por eso fue que murió el Señor Jesús. Él murió porque Él dijo que era el Hijo de Dios. Por eso fue que murió. Y entonces cuando el Señor Jesús es crucificado, al tercer día resucita, después estuvo apareciendo durante 40 días a sus discípulos, y más o menos yo entiendo que fueron 10 días entre que el Señor Jesús ascendió entre las nubes y dejó de estar presente físicamente aquí en la tierra. Aproximadamente 10 días después fue cuando el Espíritu Santo descendió sobre los 120 que estaban reunidos en el aposento alto. Pero ahora
el Espíritu Santo descendió para vivir permanentemente en nosotros. Ahora ya no es un momento de iluminación, ahora ya es una vida continuamente iluminada por el poder del Espíritu Santo. Miren, ahí en Hechos, en el capítulo 1, Hechos capítulo 1 dice en el verso 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, es decir, que siguieran en Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí. Y luego dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados ¿con qué? Con el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, dentro de no muchos días. Y si esto el Señor Jesús lo dijo antes de ascender, lo dijo 10 días antes de que esto sucediera. Y los discípulos y todos los que creían en el Señor Jesús estaban muy a la expectativa, preguntándose cómo iba a suceder esto, qué iba a suceder y cómo esto iba a transformar sus vidas. Insisto, el Señor Jesús tenía el Espíritu, su propio Espíritu, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, y Él hablaba las palabras de las buenas noticias de salvación, y por esto fue muerto, por esto fue crucificado. Yo me imagino que los discípulos estaban esperando algo que iba a suceder en sus vidas como seguidores, como representantes, como mensajeros de Jesucristo. Pero ellos muy probablemente no sabían bien qué era lo que iba a suceder. Sin embargo, ellos estaban obedeciendo a la revelación que ellos tenían, estaban obedeciendo a las palabras del Señor Jesús. Dice aquí en el verso 6, entonces los que se habían reunido preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Es decir, ¿nos vas a quitar de encima a los romanos? Y Él les dijo, no les toca a ustedes saber el tiempo que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, les está diciendo, yo no sé, no les puedo decir si Israel va a ser liberado del pueblo romano en este tiempo, pero hay algo que sí les puedo decir. ¿Qué es eso? Que sí puede decirles el Señor Jesús. Les dice, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Es decir, les está diciendo el Señor, van a recibir poder cuando reciban mi Espíritu y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice, recibirán poder y después de recibir el poder van a ser testigos. Y cuando yo pienso en la palabra testigo, también pienso en el crimen, porque normalmente cuando sucede un crimen y empiezan las investigaciones, ¿qué buscan? Testigos. Y dicen, queremos testigos presenciales, queremos testigos oculares, testigos que hayan visto y que nos puedan decir exactamente qué fue lo que sucedió. Esto yo por mucho tiempo lo he pensado y lo he meditado y digo, ¿cómo puede suceder esto? Hace 2000 años que fue crucificado el Hijo de Dios. Yo no estaba vivo en esa escena. Yo todavía ni nacía, ninguno de nosotros había nacido. Sin embargo, dice aquí, el Señor Jesús les dice a sus discípulos que sí habían sido testigos de su muerte, que sí habían sido testigos de su resurrección, y aún así les está diciendo, ustedes van a recibir el Espíritu de Cristo, y cuando reciban el Espíritu de Cristo, entonces van a poder ser mis testigos, y ya después les dice, y van a poder hablar. ¿De qué van a hablar? De lo que ellos vivieron y van a atestiguar lo que sucedió en esos días. De tal manera que para ser testigo de
los acontecimientos que vivió nuestro Señor Jesucristo no basta, no es suficiente con haberlos vivido. Porque los discípulos vivieron todos los acontecimientos, pero aunque los habían vivido, ni ellos mismos se los creían. Hay una semejanza con nosotros, porque nosotros físicamente, intelectualmente, no vivimos esos hechos. Y si no vivimos esos hechos físicamente, si no fuimos testigos presenciales o oculares, ¿cómo entonces podemos dar testimonio de algo que no vimos? Pues ese poder solamente puede venir del mismo Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo tiene la tarea de convencernos, de enseñarnos, de decirnos, tiene la tarea de abrir nuestros ojos y de darnos la confianza y la seguridad de que las cosas fueron como aquí están escritas. De manera que algunos, así como Tomás dijo, hasta no ver, no creer. Yo si no veo que es crucificado, entonces nunca lo voy a creer. Pues alguien podría decirlo así, pero alguien que está hablando así es porque no tiene el Espíritu de Cristo. Ahora, puede haber alguien que no vivió físicamente esos hechos, pero tiene el Espíritu de Cristo, y entonces ahora nosotros tenemos el poder de hablar y de decir las maravillas que hizo nuestro Señor Jesucristo por ustedes y por mí. Y entonces aquí dice: recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Desapareció. Debió de haber sido algo milagroso, algo portentoso, algo también increíble. Y después de que ellos mismos vieron que el Señor Jesús empezó a elevarse, y luego las nubes lo envolvieron y dijeron: quizás nos lo imaginamos. Y seguramente empezó la discusión entre ellos, unos diciendo: sí, yo vi que él iba subiendo y sin cuerdas, iba flotando, y luego las nubes lo envolvieron, y otros decían: yo creo que todo eso es resultado de nuestra imaginación. Y entonces ahí empezaron las pláticas y después las discusiones, y podrían haber empezado también los pleitos y también los chismes y una serie de situaciones que se dan en los grupos de personas. De manera que dice aquí que el Espíritu vendría y el Espíritu les daría el poder para hablar. Y miren cómo el Señor Jesús les está trazando el camino, el mismo camino que él había recorrido. Les dice: ustedes van a tener el poder de testificar, van a tener el poder de hablar todas las cosas que el Espíritu les va a revelar. Y después, entonces, así como yo fui perseguido, así también ustedes serán perseguidos. Y después, así como han rechazado mi verdad, también rechazarán la verdad que ustedes les expliquen. Mucha gente en muchas iglesias se maneja que a la hora que desciende el Espíritu Santo se caen, se ríen y pasan otras muchas cosas. Pero aquí claramente la palabra nos enseña que el que tiene al Espíritu de Cristo habla, ¿qué cosa? Las cosas de Cristo. Habla las buenas noticias de la salvación. Para esto es el poder. Dice: me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No dice se van a caer, no dice se van a morir de la risa, no dice van a tener montonal de bienes, no dice van a estar libres de problemas y van a vivir en un lecho de rosas. No, jamás, en ningún momento. Si la palabra de salud, de salvación, es rechazada por el mundo.
Y así como rechazaron al Mesías, así igualmente será rechazado todo aquel que hable esas mismas palabras. Algunos creerán, pero muchos otros se van a levantar hasta en armas, como se levantaron en armas en contra del Señor Jesús. Les dijo, ¿por qué vienen a mí con armas? Pues si yo ando aquí libremente entre ustedes, no hay necesidad de eso. Sin embargo, la situación se complica cuando el Espíritu de Cristo viene a nuestro corazón. Eso se refleja en nuestros labios. Y eso es algo fácil de entender, fácil de comprender. Más adelante, aquí mismo en el verso 13 nos dice, ellos obedeciendo y entrados en el aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote y Judas, hermano de Jacobo. ¿Qué estaban haciendo? Ellos estaban, dice aquí, morando. Ellos estaban, son reuniones de iglesia, así como ahorita aquí nosotros. Pero ellos, dice aquí la palabra, que ellos moraban, es decir, que dentro de la iglesia hacían su vida, dentro de la iglesia convivían, dentro de la iglesia comían, dentro de la iglesia muy seguramente también dormían. O sea, era su manera de vivir, estar reunidos en la iglesia. Ahora ya no es así, muy difícilmente estamos reunidos. Es poquito lo que venimos a la iglesia, somos poquitos. Pero el hecho de que seamos pocos o de que vengamos poco no nos quita la oportunidad de que el Espíritu de Cristo more en nosotros. Dice aquí que ellos perseveraban unánimes en oración y en ruego. Unánimes. Por eso la pregunta de hoy es, ¿estamos de acuerdo? Dice aquí que ellos perseveraban, es decir, continuamente estaban todos. No, el Señor Jesús dijo, si dos se ponen de acuerdo, Dios va a hacer lo que ustedes piden. Aquí lo que nos narra el doctor Lucas, ¿verdad? El doctor Lucas, que escribió Hechos, nos dice que eran 12 y que ellos estaban perseverando en oración y en ruegos. Y cuando yo me he puesto a pensar, ¿qué habrán estado pidiendo? ¿Habrán estado pidiendo carros o casas o dinero? Y la verdad es que no estaban pidiendo eso. Seguramente que cada uno de los discípulos estaba intercediendo por la salvación de su familia, de sus hijos, de sus hermanos, de sus padres. Y dice aquí que estaban unánimes, es decir, que estaban todos de acuerdo. Ya se habían puesto de acuerdo en que Jesús había ascendido. Ya se habían puesto de acuerdo en que a Jesús nadie lo había jalado con una cuerda. Él había flotado y había llegado al cielo y luego después fue envuelto entre las nubes y en ese momento desapareció. Ellos tuvieron que ponerse de acuerdo en eso. Tuvieron que ponerse de acuerdo en que Jesús verdaderamente había sido crucificado. Ellos tuvieron que ponerse de acuerdo en que Jesús verdaderamente había resucitado. Ellos tuvieron que ponerse de acuerdo en que el Señor Jesús por 40 días se les apareció a más de 500 personas. Todo eso, algunos pensaban que eran ilusiones y otros se daban cuenta que era la realidad, pero estos pocos que estaban reunidos estaban en una misma idea, en un mismo pensamiento y estaban de acuerdo en que esas cosas eran ciertas. Y dice aquí que perseveraban en oración y en ruegos. Seguramente que también le decían, Señor, tú nos dijiste, tú nos prometiste que nos ibas a mandar un consolador. Y seguramente también le decían, nosotros humanamente ya nos pusimos de acuerdo hasta donde nos da el entendimiento, hasta donde nos da la razón. Pero más allá no podemos hacerlo, necesitamos que tú cumplas tu promesa. Y fueron aproximadamente 10 días lo que estuvieron
Estos hombres orando en el aposento, esperando la venida del Espíritu Santo. Bien, entonces en el verso 14 dice: perseveraban unánimes en oración y en ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y ahora sí nos vamos al capítulo 2, en donde dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos como unánimes y estaban juntitos, estaban juntos en la iglesia y estaban unánimes en un mismo pensamiento, en un mismo sentir, en una misma creencia, en una misma seguridad. Estaban todos ellos juntos. Pero miren, llegó el día del Pentecostés. Entonces aquí nuevamente, igual como en la Pascua fue sacrificado en el Señor Jesús, ahora también en el tiempo del Pentecostés, ellos están muy a la expectativa. Dicen, pues ¿qué irá a pasar? ¿Qué irá a suceder? Si el Señor Jesús nos dijo que no iban a ser muchos días, y ahorita ya llevamos 9 días y no ha pasado nada, y ya para mañana es la fiesta del Pentecostés. ¿Y cuál es la fiesta del Pentecostés? Vamos a repasar rápidamente la fiesta del Pentecostés, Levítico 23:10. Nada más es un solo versículo. Levítico 23:10. Dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis, o sea, cuando ustedes sieguen su mies, cuando ustedes sieguen su parcela, cuando ustedes pisquen su parcela, traigan al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de su siega. Miren cómo las cosas van cambiando de forma y de tonalidad y muchas veces hasta de sentido. Porque aquí dice que la fiesta del Pentecostés era para los hijos ¿de quién? De Israel, para los israelitas. ¿Y cuál era la fiesta? La fiesta era que ellos empezaban a cosechar. Y ellos, en el momento en que empezaban a cosechar, ¿cuál era la bendición? La bendición era la cosecha. Ellos ya habían recibido la bendición de Dios y ahora ellos empezaban a cosechar. Cuando ellos empezaban a cosechar, ellos venían al templo y traían una ofrenda. No venían a la iglesia, a ver, ahora dame el Espíritu y con el Espíritu me tienes que dar todas las cosas. No, ellos de su corazón, porque ya habían sido bendecidos, entraban al templo a presentar una gratitud a Dios. Luego, aquí mismo en el verso 15 dice: y contarán desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecieron la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas, hasta el día siguiente del 7º día de reposo. Contarán ¿cuántos? 50 días, y entonces ofrecerán el nuevo grano a Jehová. Empezaban con una gavilla, con digamos con un costal o con una bolsita de fruto que la traían delante de Dios y decían: esta es lo primero que cosecho de lo que sembré, de lo que Dios me dio. Y luego se dedicaban durante 50 días a cosechar, y yo creo que lo hacían como desesperados, de sol a sol, y llenaban sus graneros, y cuando veían que sus graneros ya estaban a reventar, entonces era el día 50, y en el día 50 entonces ellos venían y traían una ofrenda mayor. Y esto a mí me recuerda el maná, porque el maná caía y la gente dice aquí en la palabra que el que juntaba poco le alcanzaba para nutrirse. Y decía que el que juntaba poco también le alcanzaba para nutrirse. Y así era algo muy similar lo que pasaba en la fiesta de los granos. El que cosechaba mucho le alcanzaba y le era suficiente. Y el que cosechaba poco le alcanzaba y era suficiente. De donde aprendo que la satisfacción la da Dios.
Él es el que nos satisface. No importan las cantidades. Puede ser que una persona con 100 pesos haga lo que otra hace con 1000 pesos. ¿Por qué? Porque tiene la bendición, el privilegio, el amor y la misericordia de Dios. En Deuteronomio 16, ahí adelantito, Deuteronomio 16, en el verso 9, dice: 7 semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses. Comenzarás a contar 7 semanas. Y harás fiesta solemne de las semanas a Jehová, tu Dios, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitare en tus ciudades, y el extranjero y el huérfano y la viuda que estuvieren en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre. ¿Por qué dice que se alegrarían? Pues porque los graneros ya están a reventar. Y si los graneros ya están a reventar, entonces pues vamos a gozarnos, vamos a alegrarnos, vamos a tener tortillas y vamos a tener frijoles. Verdaderamente que es un tiempo de alegría. Entonces ahora en el momento del Pentecostés, todos se están alegrando de que los graneros están a reventar. Pero los discípulos están orando y están en ruegos y están todos de acuerdo en que están esperando ahora la bendición de parte del Señor Jesucristo. Y luego dice más aquí adelante en el mismo capítulo 2: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar. ¿Cuál fue el resultado de que recibieron el Espíritu Santo? Comenzaron a hablar. Entonces, el poder que recibieron, ¿para qué era? Para poder hablar. Recibieron el poder de hablar. ¿Y que antes no podían hablar? Sí, claro. ¿Y qué hablaban? Lo mismo que hablamos muchas veces. Puras tonterías. Cosas que no valen la pena. Cosas que no edifican. Pero cuando viene el Espíritu Santo, les da el poder y empiezan ellos a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, en dialectos, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Cuál era el propósito de que el Espíritu Santo descendiera? No era hacerlos ricos económicamente, no era darles placeres, no, era engrandecer el reino de Dios. Era difundir el mensaje de las buenas noticias. Cuando Dios nos da su Espíritu, ¿para qué nos da su Espíritu? No es para que nos caigamos o nos muramos de la risa o estemos con la glosolalia. La glosolalia es el repetir palabras que no comprendemos. No es para eso el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo nos da el poder de ir a decirle a papá, a mamá, a los amigos. ¿Saben? Yo he estado pensando que, por ejemplo, los que tienen el problema del alcoholismo tienen una manera de hablar. Los que tienen el problema de homosexualidad tienen una forma de hablar. Y pareciera como que hablamos idiomas diferentes. Y entonces yo digo, si nosotros tenemos el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo a cada uno nos va a dar las palabras para llegar al corazón de esa persona. Cuando una persona está enferma, la persona tiene un lenguaje en particular. Y ese lenguaje en particular, los que no estamos enfermos no lo entendemos. Pero cuando viene el Espíritu de Cristo a nuestro corazón, el Espíritu de Cristo no nos puede, nos capacita
con seguridad, con confianza, con gallardía, para hablar palabras de parte de Dios que sanan el corazón, el alma de las personas, dependiendo de la situación en que están viviendo. Ahorita ya no necesitamos tanto de la traducción como en ese tiempo, pero dice aquí que todos estaban hablando en otros idiomas y estaban hablando el mensaje de manera que aquellos entendían. ¿Se imaginan llegar a donde están los narcotraficantes y que Dios nos dé una palabra que llegue al corazón de ellos y que su corazón se transforme? Estas cosas son las que hace el Espíritu Santo. Y esto es lo que nosotros necesitamos desear, anhelar. Porque muchas veces en nuestra familia, nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros vecinos, nuestros compañeros están viviendo cosas. Y luego, como nosotros ya nos sentimos muy puros, pues ya hasta despreciamos a esa gente. Pero esa no es una actitud de Cristo. Tenemos que ponernos de acuerdo en qué pensamos, en qué sentimos. Tenemos que ponernos de acuerdo en qué manera vamos a tratar a alguien. Porque nosotros no sabemos qué ha sufrido una mujer que ha sido violada. Pero el Espíritu sí lo sabe, mis hermanos. Y nosotros muchas veces enfrentamos esas situaciones. Gente, jóvenes que están al borde del suicidio. Y que si llegamos y les decimos nuestras palabras a como a nosotros se nos ocurre, no va a haber ningún efecto. Pero el Espíritu de Cristo, que conoce los corazones, que conoce las intenciones, que conoce todo en esa persona, el Espíritu nos va a dar una palabra. Esto, hermanos, es lo que necesitamos buscar. Dice aquí en el verso 11: les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Me gustaría también decirles, es algo espectacular cuando el Espíritu Santo viene y ya no van a tener problemas y ya no van a tener dificultades, pero eso no es cierto, mis hermanos. Cuando el Espíritu Santo desciende a nuestro corazón, cuando nosotros recibimos al Señor como nuestro Salvador, cuando nosotros empezamos a vivir una vida a través del Hijo de Dios, nuestra mente se transforma ciertamente por el Espíritu Santo, pero se transforma ¿para qué? Para que nosotros seamos mensajeros del Señor en una situación, en una sociedad que está perdida, en una sociedad que está descarriada, en una sociedad que está muy sucia, pero que el Señor Jesús tiene palabras de vida eterna, y esas palabras de vida eterna son a través de cada uno de ustedes y de mí. Vamos a terminar orando. Padre, en este momento recordamos que fue algo hermoso cuando tu pueblo recogía el primer grano y después se dedicaban a cosechar y después te traían una ofrenda mayor. Y eso es hermoso, y también eso sería algo bueno que nosotros podemos hacer. Pero lo más hermoso es que cuando tus discípulos estaban reunidos en oración delante de ti, estaban todos ellos de acuerdo. Y todos estaban de acuerdo en ir por todo el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura. Y cuando ellos llegaron a este acuerdo de que tú verdaderamente eres el Hijo de Dios, de que tú verdaderamente entregaste tu vida en la cruz por cada uno de nosotros, de que tú verdaderamente resucitaste, entonces ellos estaban de acuerdo, estaban unánimes, estaban en oración y en ruegos delante de ti, rogando, intercediendo por todos aquellos que sabían que tenían la necesidad. Danos, Padre, a cada uno de los que estamos aquí, a nuestros hermanos que nos están mirando por los medios electrónicos, danos un corazón tierno como el de nuestro Señor Jesucristo, para que nos dolamos de los que están sufriendo,
para que nos dolamos de los que están pasando por enfermedad, o de los que han padecido violación, secuestro, que nos dolamos de aquellos que están al borde del suicidio, que nos dolamos de aquellas mujeres, de aquellos hombres que han sido maltratados. Que tu Espíritu nos dé palabra de sanidad para esos corazones. Nosotros no buscamos, Padre, la sabiduría humana. Nosotros buscamos la sabiduría que procede de ti, para que tu reino se engrandezca, para que más y más hombres y mujeres quebrantados, dolidos en su vida, vengan al conocimiento de que tú, Señor, tienes un mejor camino para ellos, así como lo has tenido para nosotros. En este momento, Padre, te rogamos que tu Espíritu trabaje en nuestros corazones, que tu Espíritu trabaje en nuestras mentes y en nuestros labios, y que así como Pablo vivía en oración anhelante, que de igual manera también nosotros vivamos cada día en oración anhelante, y que nuestros labios solamente emitan palabras de amor, palabras de bendición, palabras de sanidad, palabras de salud, palabras de poder de ti, mi Señor. Te lo rogamos en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén.